El plástico está en todo lo que nos rodea. Se ha convertido en el primer problema medioambiental del mundo junto al cambio climático. En España, según datos de Greenpeace, solo se llega a reciclar el 25% de los envases, lo que hace que el resto vaya al mar o incluso, hoy hemos sabido, también a las montañas, por ejemplo, al Pirineo. Hoy vamos a hablar de economía circular. Es un nuevo modelo de economía mucho más sostenible que permite que podamos reciclar y seguir usando lo que hace unos años apenas solo eran residuos. Jorge, vamos a explicarlo porque es verdad que el plástico está causando cada vez más estragos, pero es una industria que no para de crecer. Usamos plástico para todo. Así es. Sin darnos cuenta, el plástico nos invade, nos rodea. Mira, cada año al mar se vierten 8 millones de toneladas de plástico. Es 8 millones de toneladas. Esto al espectador le deja un poco indiferente, porque nos perdemos con los ceros. Esto es equivalente a tirar un camión de basura por minuto al día. Imagínate, si no hacemos nada, en 2030 serán 2 camiones y en 2050 4. El mar acumula ya 150 millones de toneladas. Para que se entienda, hay 1 tonelada de plástico por cada 3 toneladas de pescado. Podríamos, con todos los residuos plásticos, podríamos envolver a la Tierra, al planeta, con papel film transparente. Y otro dato que también es demoledor. Cada minuto, Fernando, se venden 1 millón de botellas de plástico de agua. Estamos hablando de unas 20.000 al segundo. El problema es que el 95% de estos recipientes, de estos envases, solo se usan una vez, no se reciclan. Claro. Y es ahí donde vienen los problemas. ¿Y cómo llega todo este plástico, esos 8 millones de toneladas, cómo llegan al mar o cómo llegan a los océanos? Es una muy buena pregunta. Todo es plástico. Fíjate, solo basta ver un poco la cesta de la compra, ¿no? Pues hemos comprado tomates, fresones, la pasta, la zanahoria, lechuga. Como decíamos, Todo está todo absoluta plasticado. y es prescindible. Muchos de ellos son temas prescindibles. Ya no vamos a hablar de un modelo nórdico en los que el código de barras está inserto en la propia fruta o en la propia verdura, pero podemos hacer una conducta mucho más responsable, ¿no? Solo el 9% del plástico que fabricamos y consumimos se recicla. Por tanto, el resto pues va a vertederos, como has dicho, mares, montañas y al medio ambiente. Entonces, aunque un consumidor tenga una conducta responsable y tire el plástico al recinto, ¿qué ocurre? Con la acción del viento y la lluvia, pues muchos de estos plásticos acaban en sistema de alcantarillado urbano, que luego va a vías fluviales, que luego desemboca en ríos, que luego va al mar y a océanos, ¿no? Entonces, lo que encontramos en el mar, Fernando, son plásticos de este tipo, garrafas, botellas, bidones, bolsas, restos de redes de pescar. Entonces son plásticos de un tamaño importante que tardan en desaparecer de 500 a 1000 años. Pero no es la palabra correcta desaparecer, Una Fernando. de estas botellas tardan De 500 a 1000 en desaparecer. a 1000. Pero no es correcto desaparecer, porque no desaparecen. ¿Qué es lo que hacen? Se microfragmentan. ¿Por qué? Las corrientes de mar lo que hacen con estos grandes plásticos es convertirlos en trocitos muy chiquititos, Los muy golpean y chiquitines. los van Efectivamente. desmenuzando. Exacto. Luego, además, si a esto unimos que tenemos productos que ya son microplásticos en sí mismo, por ejemplo, pues una crema de dientes o una crema desmaquilladora, pues el cóctel es Molotov, ¿no? O sea, cuando nos cepillamos los dientes y nos enjuagamos, ahí estamos echando plástico Exacto. al agua que va al mar. O, por ejemplo, el agua sucia de la lavadora, el 65% es poliéster. Pues también todo ese vertido, pues al final acaba en el mar, efectivamente. Entonces, todos estos plásticos, ya sean pequeños o los microplásticos, van al mar y acaban en una situación como la que tenemos en este bol, que hemos hecho una simulación para que se vea. Entonces, ¿qué ocurre? Hay 800 especies, Fernando, de peces que confunden estos microplásticos con plancton. ¿Con comida? Efectivamente. ¿Y qué es lo que hacen? Pues se lo comen y va directamente a su sistema digestivo. Esto no es lo malo, que se les estropea el sistema digestivo, sino que va al torrente sanguíneo, es decir, el microplástico pasa a formar parte de su cuerpo. Y ahí es donde entramos tú y yo, Fernando. Cuando comemos un pescado o un molusco o un crustáceo que ha absorbido este agua, pues evidentemente el plástico pasa a estar dentro de ti. Estamos comiendo plástico. Así es. ¿Y esto cómo nos puede afectar a la salud? Pues bueno, hay estudios que se han hecho a través de las heces a diferentes personas de diferentes países y diferentes hábitos de consumo y la conclusión, Fernando, es terrorífica. Tenemos 11.000 tipos de plásticos de media al año en nuestro organismo. Una pasada. ¿Nocivos todos ellos? La gran mayoría. No hay tantos estudios respecto a la calidad, digamos, a la toxicidad, ¿no? A las enfermedades tan graves. Lo que sí se sabe a día de hoy es que afecta al sistema digestivo, afecta al sistema endocrino, hígado, páncreas, a la sangre, puedes tener más posibilidades de generar diabetes, problemas de fertilidad. Entonces, bueno. Este es el diagnóstico, así de mal estamos. Así es. Porque el panorama, desde luego, no es nada alentador, pero una vez diagnosticado el problema tenemos que buscar la solución. Y Jorge nos propone
propone la economía circular como la posible solución para evitar que todo este recorrido con el plástico llegue hasta nuestro organismo. Eso es. Hasta ahora tenemos un modelo económico que mantiene una estructura lineal. Cogemos de la tierra lo que necesitamos, producimos, usamos y tiramos. Y vuelta a empezar. ¿Qué es lo que hace la economía circular? Imitar a la naturaleza. Por ejemplo, hay especies en la que los desechos de las especies sirven de alimentos a otras especies, de manera que todo vuelve a la naturaleza. ¿Qué es la economía circular? En lugar de tirar residuos, vamos a incorporarlos al ciclo productivo como materia prima y fabricar otros productos. Es decir, crear un círculo. Los recursos están en continuo movimiento. Con lo cual evitaríamos que el plástico llegase al océano y se iniciase este dramático recorrido del plástico. No lo evitaríamos quizá, pero desde luego lo minimizaríamos, lo eliminaríamos muy mucho, efectivamente. ¿Por qué no lo hacemos? Habría que hacerlo, ¿no? Tendríamos que Desde luego. animar a que se haga. Eso es. Esto es al final sensibilización, consumo responsable. Consumo responsable. La economía circular está muy en boga y muchas empresas en sus políticas de responsabilidad social ya conllevan y contienen estos principios. Jorge, una imagen vale más que 1000 palabras. Quiero que vean cómo han realizado algunos ejercicios de entrenamiento un par de jóvenes nadadoras de natación sincronizada de Gran Bretaña, en una forma de denunciar todo lo que les estamos contando, toda esta acumulación de vasos plásticos en los mares y en los océanos. Ellas mismas, como una forma de denuncia para concienciarnos a nosotros y también a las empresas, lo que han hecho ha sido realizar algunos de los ejercicios de natación sincronizada, entrenamiento, en medio de una auténtica marranada, porque lo que estamos viendo es una piscina completamente llena de residuos plásticos como los que podemos encontrar en muchos de nuestros mares.